La leyenda del Cariciri, mito, realidad y testimonios aterradores. La leyenda del Cariciri es una de las historias más aterradoras y enraizadas en la cultura andina, especialmente en regiones de Bolivia y Perú. Esta leyenda se ha transmitido de generación en generación, infundiendo miedo y respeto hacia lo desconocido, pero también hacia aquellos que, según se dice, poseen la capacidad de robar la grasa corporal de las personas. A lo largo de los años, han surgido múltiples relatos de personas que afirman haber tenido encuentros con este temible ser. En este video, exploraremos la leyenda del Cariciri, compartiremos un testimonio real, y descubriremos algunos datos curiosos que te harán dudar de si realmente se trata solo de un mito. Bienvenidos a Historias Mixtas, comencemos. ¿Quién es el Cariciri? El Cariciri, también conocido como Caricari o Liquichiri, es descrito como un personaje siniestro, generalmente un hombre blanco, aunque en algunas versiones de la leyenda se dice que puede ser una mujer, un sacerdote o incluso un extranjero. También se dice que el Cariciri es un hombre que hizo un pacto con el diablo. Según la creencia popular, el Cariciri tiene la capacidad de extraer la grasa corporal de sus víctimas mientras duermen. Utiliza métodos misteriosos para drenar la grasa, que luego utiliza para rituales mágicos o para venderla en el mercado negro a altos precios. Se dice que los Cariciris son especialmente activos durante las festividades locales, en las carreteras, y en las noches oscuras, cuando es más fácil acechar a sus víctimas. La metodología del Cariciri. Según los relatos, el Cariciri suele actuar en la noche. Sus víctimas suelen ser personas que se encuentran en lugares aislados o que se han quedado dormidas en las afueras de la ciudad. A menudo, estas personas no se dan cuenta de que han sido atacadas hasta mucho después, cuando comienzan a sentir síntomas extraños, debilidad, mareos y un dolor inexplicable en ciertas partes del cuerpo. Algunos relatos mencionan que el Cariciri utiliza un cuchillo especial o una aguja hipodérmica para realizar una pequeña incisión en el cuerpo de la víctima, a través de la cual extrae la grasa. Otros dicen que ni siquiera necesita tocar a la persona directamente, sino que puede absorber la grasa solo con estar cerca. Lo más aterrador es que, en muchas ocasiones, las víctimas solo se dan cuenta de lo que ha sucedido cuando ya es demasiado tarde, y la debilidad extrema puede llevarlos a la muerte, Algunos también suelen acudir a curanderos o sacerdotes para tratar de buscar algún remedio, pero son pocas las víctimas del Cariciri que salen con vida. Testimonio real, un encuentro con el Cariciri. A continuación, les comparto el relato de Juan Mamani, un campesino de una comunidad rural en el altiplano boliviano. Su experiencia, que tuvo lugar hace unos 15 años, es un testimonio que ha sido contado y recontado en su comunidad, y que él mismo asegura fue un encuentro real con el Cariciri. Era una noche oscura, sin luna. Había estado trabajando todo el día en la chacra y decidí descansar un rato antes de volver a casa. Me recosté bajo un árbol, y sin darme cuenta, me quedé dormido. No sé cuánto tiempo pasó, pero de repente, sentí como si alguien estuviera presionando mi pecho. Me desperté de golpe y, frente a mí, vi una figura alta, vestida con un pancho oscuro y un sombrero que le cubría gran parte del rostro. Sentí un frío intenso que me paralizó. Intenté moverme, pero no podía. La figura se inclinó sobre mí y, con un cuchillo pequeño y brillante, comenzó a rasgar mi piel. Quise gritar, pero mi voz no salía. Todo mi cuerpo estaba inmóvil, como si algo me estuviera absorbiendo la vida. Justo cuando pensé que todo había terminado, la figura se detuvo, miró hacia los lados y desapareció en la oscuridad. Cuando finalmente pude moverme, noté una pequeña herida en mi abdomen, pero lo más extraño fue que, a partir de ese día, mi cuerpo se debilitó mucho. No podía levantar peso como antes y perdí mucho peso en poco tiempo. Fui al curandero del pueblo, quien me dijo que había sido atacado por un Cariciri. Me hizo un ritual de limpieza y, aunque nunca volví a ser el mismo, al menos pude recuperar algo de mi fuerza. Este testimonio es solo uno de los muchos que existen en la región. Para muchos, Juan Mamani es un ejemplo vivo de lo que le sucede a aquellos que tienen la desgracia de cruzarse con el Cariciri.
Si te está gustando el video no olvides dejar tu like y suscribirte con campanita, me estarías ayudando mucho. Seguimos. Datos curiosos sobre el Cariciri, Una explicación médica. Algunos antropólogos y médicos han tratado de buscar una explicación lógica para los síntomas que experimentan las supuestas víctimas del Cariciri. Una teoría sugiere que las personas que han sido atacadas en realidad podrían estar sufriendo de una condición médica llamada lipodistrofia, que es la pérdida anormal de grasa corporal en ciertas áreas del cuerpo. Sin embargo, esta condición no explica completamente los relatos de Incisions o las experiencias terroríficas que describen los testigos. El Cariciri en la cultura popular. La leyenda del Cariciri ha inspirado películas, documentales y obras de teatro en Bolivia y Perú. Es un tema recurrente en la cultura popular andina y sigue siendo una historia que se cuenta en las noches de fogata, especialmente para advertir a los más jóvenes de los peligros que acechan en la oscuridad. Similitudes con otras leyendas. La figura del Cariciri guarda cierta similitud con otras leyendas de diferentes culturas, donde un ser sobrenatural extrae elementos vitales de sus víctimas. En la mitología europea, por ejemplo, existen relatos de vampiros que drenan la sangre de sus víctimas, lo cual es paralelo a la idea del Cariciri que roba la grasa corporal. El Cariciri en tiempos modernos. A pesar de la modernidad, la creencia en el Cariciri no ha desaparecido. De hecho, en algunas comunidades rurales, es común que los ataques atribuidos a este ser se reporten a las autoridades locales, quienes a menudo tienen que lidiar con la histeria colectiva que estas historias pueden desencadenar. Conclusión. La leyenda del Cariciri es mucho más que un simple cuento de terror, es una parte integral de la identidad cultural andina, una advertencia sobre los peligros que acechan en lo desconocido y un recordatorio de que hay misterios en este mundo que aún no comprendemos del todo. Ya sea que creas o no en la existencia del Cariciri, su leyenda sigue viva y, en algunos lugares, tan temida como siempre. Como hemos visto a través del testimonio de Juan Mamani y los datos curiosos, la historia del Cariciri sigue siendo un enigma, uno que quizás nunca lleguemos a comprender completamente. Y esa fue la historia de hoy. Este es mi primer video. Este canal, como su nombre dice, se tratará sobre historias mixtas, tanto historias de la vida real como leyendas y mitos, y qué mejor forma de comenzar que con una de las leyendas más grandes de mi país, Bolivia, y de atrás ya iré contando historias, mitos y leyendas, primero de mi país y luego de todas las historias alrededor del mundo. Suscríbete y dale like para seguir subiendo videos así. Muchas gracias, adiós.